¿Sabías que el protagonista de la película El Patriota, Benjamin Martin, está aproximadamente inspirado en el oficial del Ejército Continental, Francis Marion, y otras figuras destacadas de la Revolución estadounidense? En los luminosos escenarios de Hollywood, una película cobró vida, tomando inspiración de las hazañas de un hombre cuyo coraje resonaría a lo largo de la historia de Estados Unidos. Dirigida por Roland Emmerich y protagonizada por Mel Gibson, El Patriota nos transporta a los tumultuosos días de la Guerra de Independencia. Siguiendo los pasos de Benjamin Martin, un personaje ficticio inspirado en figuras como Francis Marion, el renombrado oficial del Ejército Continental, la película nos sumerge en un relato épico de valentía y sacrificio durante uno de los momentos más críticos de la historia de Estados Unidos. El Patriota fue más que una película, fue un fenómeno cultural. Lanzada en 2000, cautivó al público y se convirtió en uno de los mayores éxitos de taquilla del año, recaudando más de $215 millones en todo el mundo. Desde la meticulosa recreación del vestuario de la época hasta las emocionantes escenas de batalla filmadas en locaciones reales en Carolina del Sur, cada detalle contribuyó a su autenticidad histórica. Sin embargo, detrás de la pantalla, la verdadera historia de Francis Marion esperaba ser contada. Nacido en 1732 en una plantación de hugonotes en Berkeley County, Carolina del Sur, Marion creció entre los susurros de los bosques y los secretos de la naturaleza. Desde una edad temprana, demostró un talento innato para la caza y la navegación, habilidades que más tarde serían fundamentales en su papel como líder guerrillero. Cuando estalló la Revolución Americana, Marion se unió al ejército y rápidamente ascendió en las filas debido a su valentía y habilidad táctica. Sin embargo, fue cuando se le asignó liderar una milicia irregular en Carolina del Sur que realmente demostró su genio militar. Conocidos como los Marion's Men o los Zorros del Pantano, Marion y sus hombres se ganaron una reputación formidable por su habilidad para atacar de manera sorpresiva y luego desaparecer en los densos pantanos y bosques de la región. Las proezas de Marion pronto se convirtieron en leyenda. Con cada victoria, su reputación creció y las fuerzas británicas aprendieron a temer el nombre de Francis Marion. A pesar de las privaciones extremas y las dificultades, Marion y sus hombres persistieron, luchando con valentía por la causa de la libertad. Uno de los momentos más destacados en la carrera de Marion ocurrió en 1780 durante la batalla de Kings Mountain. Con su habilidad para moverse rápidamente a través del terreno montañoso y su capacidad para organizar a las fuerzas locales, Marion desempeñó un papel crucial en la victoria patriota en esa sangrienta confrontación. Después de la guerra, Marion regresó a su plantación en Carolina del Sur, donde vivió el resto de sus días. Falleció en 1795, dejando un legado de valentía y liderazgo que sería recordado por generaciones venideras. La historia de Francis Marion, el zorro del pantano, sigue inspirando a aquellos que luchan por la libertad y la justicia en todo el mundo, recordándonos que el coraje y la determinación pueden cambiar el curso de la historia. La película El Patriota logró capturar la esencia de estos momentos históricos con un guión que mezclaba drama, acción y emoción.
El trabajo del equipo de vestuario fue excepcional, recreando con precisión la moda y los uniformes de la época de la Guerra de Independencia. Utilizando técnicas de teñido y envejecimiento de telas, así como la incorporación de detalles auténticos como botones de hueso y tejidos naturales, lograron transportar al espectador a ese período crucial de la historia. Gran parte de la película fue filmada en locaciones reales en Carolina del Sur, sumergiendo al elenco y al equipo en el mismo entorno que una vez fue el hogar de héroes como Francis Marion. Sin embargo, durante la filmación surgieron desafíos inesperados. El set de la iglesia que se quema en una escena clave tuvo que ser reconstruido varias veces debido a problemas con los incendios controlados y a las regulaciones locales. A pesar de ser una obra de ficción, el equipo de producción se esforzó por investigar y recrear con precisión los uniformes, armas y batallas de la Guerra de Independencia. Se consultaron a historiadores y expertos en la época para garantizar la autenticidad histórica en la medida de lo posible. El Patriota no solo fue un éxito en taquilla, sino que también dejó su marca en la cultura popular. Aunque recibió críticas mixtas, su representación de la lucha por la libertad y el sacrificio personal resonó con el público y contribuyó a renovar el interés en el período de la Guerra de Independencia. La película también generó cierta controversia debido a su representación de la violencia y la brutalidad de la guerra, así como a su retrato simplista de los conflictos entre patriotas y británicos. A pesar de las críticas, El Patriota recibió reconocimiento en la industria del cine. Fue nominada a 3 premios Oscar en las categorías de Mejor Sonido, Fotografía y Banda Sonora Original. Además, recibió nominaciones en los Saturn Awards y los premios Satellite Awards, demostrando su impacto duradero en el mundo del cine. Así, tanto en la historia como en la pantalla, la memoria de hombres como Francis Marion perdura, recordándonos que la lucha por la libertad es un viaje lleno de sacrificios y heroísmo.